les bendiga, mis amados hermanos, este bonito martes 24 de mayo del 2022, hermanos. Y bueno, pues vamos a comenzar, hermanos, en nuestro estudio de Carta a los Hebreos. Acuérdense que hemos estado teniendo estos estudios los martes y bueno, pues comenzamos un nuevo capítulo, hermanos, capítulo 8. Vámonos pasito a pasito, hermanos. Disfrute estas breves cápsulas, diría yo, ¿verdad? Porque pues quisiéramos estar ya de manera presencial a lo mejor teniendo este tipo de estudios, pero vamos a aprovechar, hermanos, tenga preparada su Biblia y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te glorificamos y te agradecemos, Dios bendito, por este tiempo en el que hemos aprendido mucho acerca de tu palabra, sobre todo, Padre, en la carta a los Hebreos. Guíanos, mi Dios, en esta bonita oportunidad que nos das para abrir nuestra Biblia y por medio de esa carta maravillosa que tú hables a nuestro corazón, Padre. A ti sea la honra y la gloria, Dios, que seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, comenzamos un nuevo capítulo, hermanos, y obviamente empezamos un nuevo tema. Mire, yo quiero solamente recalcar algo que he estado mencionando. La carta a los Hebreos, hermanos, es una de las cartas en donde el autor, que no sabemos quién es, ¿verdad?, que hemos estado hablando mucho al respecto, habla mucho sobre el tema del sumo sacerdocio de Cristo y su sacrificio. Eso es un tema que en todo el Nuevo Testamento, hermanos, quien básicamente hace un exégesis sobre esto es solamente el escritor de la carta a los Hebreos. Entonces, esta situación del sumo sacerdocio de Cristo es muy importante para nuestra fe, hermanos, es muy importante incluso en nuestra doctrina de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo pues en quién estamos creyendo, en quién estamos confiando. Esto se aplica en el día a día, hermanos, de nuestra vida, sobre todo cuando de repente tenemos deslices, por descuidos, hermanos, pecamos, o situaciones, hermanos, en las que nos sentimos atacados por el enemigo. Hermanos, Dios es sumo sacerdote y a su vez sacrificio. Así se llama este nuevo tema a partir del capítulo 8 y es la parte 1, hermanos, según tenemos ahí en pantalla. Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 3 abarca esta primera parte. Y vamos a empezar con los versículos del 1. Vamos a estar meditando del 1 al 4, hermanos. Ahorita nos vamos a ir paso a pasito. Inciso A, hermanos, el santuario celestial. Vamos a hablar sobre eso, versículos del 1 al 2. Mire, el escritor, hermanos, expuso las credenciales para el sumo sacerdocio de Jesús en el capítulo 7. Ya hablamos mucho de eso. En Hebreos 8 explica la tarea del sumo sacerdote, Cristo Jesús, y alude el Salmo capítulo 110, versículo 1. Ponga mucha atención, versículos 1 y 2 de capítulo 8 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En el capítulo anterior, hermanos, se describe la excelencia incomparable del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. El escritor de Hebreos provee a los lectores una lúcida exposición del Salmo 110, versículo 4. Sin embargo, no quiere que pierdan de vista el primer versículo de ese Salmo. Ese versículo retrata a Jesús como Rey. Jesús es, por lo tanto, el Rey sacerdote, tal como lo enseña claramente el Salmo 110. Aunque el escritor, hermanos, ha enfatizado la importancia del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, también desea que sus lectores reconozcan la realeza de Jesús. De ahí que escribe la cláusula introductoria. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que, y asevera el autor, hermanos, en que nuestro sumo sacerdote se sentó a la diestra de Dios y sirve en el verdadero tabernáculo. En la introducción de la epístola a los Hebreos, hermanos, el escritor menciona en forma implícita el sacerdocio y la realeza del Hijo, allá en el versículo 3. Una vez que completó sus tareas sacerdotales, Jesús se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En Hebreos 10, versículos 12 y capítulo 12, versículo 2, el escritor vuelve al mismo tema. Jesús es sacerdote y rey. En forma típicamente hebraica, el escritor hace uso de la frase la majestad en los cielos, que es un sustituto de la palabra Dios. Jesús se sentó en el lugar de honor, a la diestra de Dios.
El verbo sentarse es significativo. Sentarse era en el mundo antiguo una frecuencia, señal de honor o autoridad. El rey se sentaba para recibir a sus súbditos, la corte para dar su veredicto y el maestro para enseñar. El Apocalipsis en particular describe a Dios sentado en su trono, según estos pasajes que usted tiene ahí en pantalla, y a Jesús compartiendo ese trono. El trono de Dios, hermanos, y el santuario, el verdadero tabernáculo, reúnen al rey y al sumo sacerdote en un mismo sitio. Esto no sorprende de ninguna manera si pensamos en el tabernáculo del desierto, donde Dios puso su trono en el lugar santísimo, según Levítico 16:2. Dios puso su residencia detrás del velo en el tabernáculo. En Apocalipsis 16:17, el templo y el trono se mencionan juntos. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. La justicia y la misericordia fluyen desde el trono y el santuario, desde el rey y el sumo sacerdote. Por su muerte como sacrificio, hermanos, Jesús concluyó su obra expiatoria en la tierra. Luego de su ascensión, entró en la presencia de Dios, o sea, en el santuario, y se sentó a su diestra. Dice el escritor de Hebreos que Jesús ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tres asuntos, hermanos, vienen a nuestra mente cuando consideramos Hebreos 8:2, inciso A. Jesús está sirviendo en el santuario. Su ministerio en el santuario celestial es superior al servicio sacerdotal en la tierra, porque Él es el único sumo sacerdote que ascendió a los cielos. Dios no necesitaba descender a la tierra para aceptar un sacrificio ofrecido por sacerdotes. Él había designado al sumo sacerdote celestial mediante un juramento para servir eternamente en el santuario de Dios. Jesús trajo su ofrenda única y definitiva, y entrando en el verdadero santuario, comenzó su ministerio sacerdotal ante la presencia de Dios. Inciso B. Jesús sirve en el santuario, que es el verdadero tabernáculo. El escritor de Hebreos no deja dudas en el lector acerca de la identidad que existe entre el tabernáculo y el santuario, y su ubicación. En el capítulo siguiente, él explica el término tabernáculo. Dice que Cristo atravesó un tabernáculo más grande y más perfecto, que no ha sido hecho por el hombre, es decir, que no es parte de esta creación, en el capítulo 9, versículo 11. Y agrega, porque Cristo no entró en un santuario hecho por el hombre, que era solamente una copia del verdadero, entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta por nosotros ante la presencia de Dios, según capítulo 9, versículo 24. Tabernáculo y santuario son la misma cosa. Inciso C. Jesús sirve como sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo. Este verdadero tabernáculo ha sido erigido por el Señor, tal como nos lo recuerda el escritor. Lo que quiere decir es que Dios le dio a Moisés una copia del tabernáculo que él le mostró, según Éxodo 25, 9 y verso 40. La copia estaba en la tierra. El verdadero tabernáculo está en los cielos. ¿Menciona en las Escrituras un tabernáculo de los cielos? Sí, Isaías dice haberlo visto. Allá en Isaías 6:1 dice: al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, también tenemos esa misma referencia en Miqueas 1, versículo 2. Ese santuario no ha sido elegido por el hombre, sino por Dios. Dios nunca hubiera erigido de no haber designado a Cristo para servir en dicho tabernáculo. Después de haber cumplido con su obra expiatoria, Jesús entró al santuario de Dios, donde representa los intereses de todo su pueblo. Del tabernáculo de Dios fluye a bendiciones que sobrepasa cualquier bendición del sistema levítico de sacrificios. Inciso B. Jesús, el mediador. Versículos del 3 al 6. Solamente vamos a llegar al 4, hermanos, para que estemos al pendiente. Dicen los versículos 3 y 4. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Querido hermano, un maestro eficaz repite su lección varias veces con las mismas palabras.
El escritor de Hebreos no es ninguna excepción, ya que en el capítulo 8, versículo 3, es una virtual repetición del capítulo 5, versículo 1. Además, el escritor continúa con su método descriptivo de enseñanza por medio del contraste. Punto número 1, sumo sacerdote, capítulo 8, versículo 3, ya que, por lo que, todo sumo sacerdote, también es designado, era necesario para presentar, tuviera que ofrecer ofrendas y sacrificio, algo, si se fija, del capítulo 5, versículo 8 y capítulo 8, versículo 3. Aunque el término sumo sacerdote, querido hermano, se ve modificado por el calificativo todo, el texto transmite la implicación de que habrá habido una larga sucesión de sumos sacerdotes. Frente a los numerosos sumos sacerdotes, encontramos a Jesús, el escritor de Hebreos. No se refiere a él por nombre, dice con la intención de recordar al lector al sacerdote rey que sirve en el santuario celestial. Es significativa la diferencia entre las continuas ofrendas del sumo sacerdote en forma de ofrendas y sacrificios y ofrenda única, que se mencionan simplemente como algo. Capítulo 8, versículo 3. El escritor no especifica en qué consiste este algo, pero en el capítulo 9, versículo 14, él lo especifica y lo amplía. Además, en el original griego, los verbos usados para decir ofrenda o ofrecer describen la diferencia que se manifiesta en que el primer ofrecer, que abarca a todos los sumos sacerdotes, indica un hecho continuo. El segundo verbo, ofrecer, que se refiere a Jesús, indica un único suceso. Ese es nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, y oremos. Padre, gracias por esta breve reflexión, mi Dios, acerca de estos primeros 4 capítulos, de 4 versículos de este capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Mi Dios, que esto que ha sido breve sea profundo en nuestra fe, que sea profundo en nuestra reflexión de quién es nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, gracias por darnos la bendición de podernos acercar a tu presencia por medio de Jesucristo y poder conocerte y poder conocerlo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, Dios me les bendiga. El día de mañana lo espero, hermanos, a las 7 de la noche en nuestro estudio de teología sistemática. Hermanos, tengamos ese tiempo para reflexionar y ver temas teológicos y también aterrizarlos para nuestra vida diaria. Lo importante, hermanos, de ser correctamente teológicos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de percibir las cosas que hacemos en nuestra vida diaria y sobre todo en la iglesia. Y por eso son importantes estos temas de teología sistemática. Y también el día jueves, hermanos, lo espero al punto de las 7 de la noche, vía Zoom, en vivo, hermanos, a nuestro estudio de Venid y Ved 2. Estamos aprendiendo todo lo que está relacionado con las luchas del creyente, hermanos. Y tenemos fascinantes estudios al respecto, hermanos. Y a las 8 de la noche tenemos un mensaje evangelístico, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. El día viernes también, hermanos, lo espero a nuestro último culto de oración unido, que es a las 6 de la tarde vía Facebook. Tiene hasta la 1 de la tarde del viernes para que usted me mande sus peticiones, hermanos. Y a partir del domingo 26 de junio, de 9:30 a 10:30, tendremos nuestro culto de oración en vivo, hermanos. Más bien sería presencial en el templo, hermanos, domingo 26 de junio, de 9:30 a 10:30. Lo esperamos, hermanos, y a partir de ahí, bueno, nos preparamos en media hora para al punto de las 11 de la mañana tener nuestro culto dominical, hermanos. Y bueno, no deje de conectarse a sus actividades. Si ya está de manera presencial, no deje de participar, hermanos. Nuestras hermanas de la familia a partir del 28 de mayo ya van a empezar a tener sus actividades a las 10 de la mañana, sábado presencial, y de alguna forma va a ser híbrido, hermanos. También los jóvenes van a tener sus actividades ya presenciales a partir de este siguiente sábado. Y bueno, esperemos también a los varones, hermanos, ellos estarán organizando para comenzar también a tener sus actividades presenciales. No deje de diezmar, no deje de ofrendar, hermanos, no deje de participar al reto príncipe. Dios me le bendiga. Un fuerte abrazo, hermanos, hasta la próxima, bye.